Listo. Entonces acá tenemos lo siguiente. Eh, Tenemos lo siguiente. Para la estructura de Lewis, vamos a decir que necesitamos dos cosas. ¿Cuáles son? Grupo y estado de oxidación. Cuando nosotros hablamos del grupo, el grupo nos va a ayudar a definir el número de punticos que va alrededor de cada elemento. Si estamos hablando de un compuesto, o sea, de la unión de dos o más elementos, el grupo me va a ayudar a determinar el número de punticos. Y el estado de oxidación, que aún no hemos visto ese concepto, pero de todos modos vamos a adelantar un poquito, va a hacer referencia a los enlaces que están alrededor de cada elemento. Entonces, pasa lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo del agua, H2O. Entonces, hago una tablita donde pongo por aparte el hidrógeno y otra tablita donde pongo por aparte el oxígeno. Determino para cada uno el grupo y el estado de oxidación. Para el hidrógeno, vemos en la tabla periódica, el grupo va a ser 1A. 1A. Vemos la tabla periódica de estado de oxidación del hidrógeno va a ser 1. Ahora, para el oxígeno, el grupo va a ser 6A y el estado de oxidación va a ser -2. Listo. Con esta información, yo vengo y la desgloso de la siguiente manera. Pongo acá hidrógeno. ¿Qué información me da la tabla del hidrógeno? Entonces yo veo grupo. Como grupo me da el número de punticos, digo que el hidrógeno, que de hecho son dos hidrógenos, cada hidrógeno va a tener un punto y va a tener, como el estado de oxidación es el número de enlaces alrededor, va a tener un enlace. Ahora, del oxígeno. El oxígeno, como el grupo me determina el número de punticos, entonces yo digo que va a tener alrededor 6 puntos. 6 puntos. Y como el estado de oxidación me dice el número de enlaces alrededor, no importa que esté negativo, voy a ponerlo como un valor absoluto y digo que va a tener 2 enlaces. Entonces, al momento de ya esta información, armarla en la estructura de Lewis, yo digo que el que tenga menor número de átomos va a ser el que está en el centro, ¿sí? O sea, hidrógeno por acá, oxígeno por acá y los hidrógenos nosotros los vamos a poner alrededor. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros no podemos venir a poner acá hidrógenos a la izquierda e hidrógenos a la derecha, como si fuera algo simétrico. ¿Por qué? Primero vamos a ubicar este señor, el que tenga menos átomos, entonces acá voy a hacer una. Primero, Z. Primero ubico el elemento con menos átomos. Con menos átomos. Que en este caso pues es el oxígeno. Listo, oxígeno. Ahora sí, lo pongo con ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos tiene? 6. 6, 2, 4 y 6. Bien, hasta ahí, listo. Entonces ya puse esta parte. Oxígeno, 6 puntos. Listo, ya cumplí este requisito. Me hace falta cumplir con que tenga 2 enlaces y obviamente lo correspondiente al hidrógeno. Entonces, como son 2 hidrógenos, y yo les dije a ustedes que en este tipo de cuestiones, como son más puntos del oxígeno que los enlaces que tiene, o sea que son 2 enlaces, entonces esos enlaces no los vamos a poner en el caso del agua al lado y lado, sino acá y acá.
Ya después cuando veamos la parte de las sustancias polares y apolares, ustedes van a entender por qué hago esto. Listo, por el momento yo les puedo decir que si el oxígeno tiene muchísimos más puntos que enlaces y solo dos elementos dos átomos del otro elemento, entonces los ubicamos así. Ahora ubicamos acá al hidrógeno y acá ubicamos al hidrógeno. Y vamos a ver lo siguiente. Hidrógeno. ¿Cuántos punticos tiene el hidrógeno? Cada hidrógeno debe tener un punto. Listo. Bueno, acá ya ubiqué los 6 del oxígeno. Tan, 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 tan. Los 6. Listo. Entonces vamos a ver si cumple lo que hemos hecho. Oxígeno, ¿ya tiene los 6 puntos alrededor? Sí. Sí. Listo. Sí. ¿Tiene dos enlaces alrededor el oxígeno? Uno y dos. ¿Sí o no? Señor. Sí, Listo. señor. Ya cumplió esta parte. Siguiente. Hidrógeno. ¿Tiene un punto cada hidrógeno? Sí. Listo. ¿Y tiene un enlace cada hidrógeno? Este Sí, tiene señor. uno. Este tiene uno. Listo. Como ya cumplió todo eso, entonces eso quiere decir que ya está acá hecha la estructura de Lewis. Que es esta que acabamos de armar acá. ¿Ya queda más entendido cómo nosotros armamos la estructura de Lewis? Miren, un método paso a paso, bien organizadito, y para saber si nosotros ya terminamos o no terminamos. ¿En el colegio se lo explicaron alguna vez así a ustedes? A mí sí, profe. A mí también, profe. Bueno, listo. Listo. Entonces, así es que se hace. Con los estados de oxidación y todo, ¿sí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, no vamos a tener problemas cuando lleguemos a esa parte. ¿Ya quedó más claro, Valeria? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno, listo. Bien. Ahora sí, ya que definimos eso, podemos continuar. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? No, señor, por mi parte no. ¿No? Bueno. Bien. Entonces vamos a hablar ahora de la nomenclatura y antes de comenzar con la nomenclatura vamos a ver las fórmulas químicas que exactamente pueden clasificarse en 4. Y la fórmula química se puede clasificar en fórmula empírica, fórmula molecular, fórmula estructural y fórmula electrónica que es la de Lewis. ¿Listo? Vamos entonces a hablar en orden de cada una de esas 4. Fórmula empírica. Es un múltiplo de la fórmula molecular. O sea, es más pequeña que la fórmula molecular. Llamada también fórmula mínima. Entonces, procedimiento. Acá vamos a hablar de un procedimiento para resolver ejercicios de ese tipo para hallar la fórmula empírica. Vamos a ir de una vez al grano, no nos vamos a centrar tanto en la teoría. Ya hay un paso a paso acá. Entonces, primero, si dan porcentajes por cada elemento, la suma de dichos porcentajes debe ser igual al 100%. ¿Listo?
Ahora, segundo, cada uno de esos porcentajes de cada elemento vamos a igualarlo a gramos de materia. O sea, en lugar de porcentaje vamos a poner gramos. Tercero, los gramos que hemos nosotros ya transformado, o sea, de porcentaje a gramos, lo pasamos a moles. ¿Cómo lo pasamos a moles? Con el peso molecular. 4. Se divide cada número de moles, ya en el paso 3, entre el menor número de moles que nos haya dado. Bien, acá tenemos un ejemplo de eso. ¿Cuál es la fórmula empírica de un compuesto que contiene 70% de hierro y el 30% de oxígeno? ¿Lo pueden ver ahí en la pantalla? Voy a hacer más grande esto. Sí, profe. Listo. Entonces sería este el ejercicio. Viene acá lo siguiente. Si me están diciendo que tiene 70% de hierro y 30% de oxígeno, lo primero que debíamos hacer, ¿qué era lo que decía el primer paso? Primer paso, ¿qué era? Porcentaje pasarlo ¿a qué? A Gramos. gramos. O sea, si yo tengo 70% de hierro, voy a decir que tengo 70 gramos de hierro. Si me dicen que tengo 70% de oxígeno, quiere decir que eso va a significar 30 gramos de oxígeno. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Pasar los gramos a mol. Listo, pasamos los gramos a mol. ¿Con qué les dije yo? Con el peso. Con el peso molecular. Listo, entonces acá lo ponemos en corchetes. Decimos que el hierro, una mol de hierro pesa 55.85 gramos. Acá ponemos los otros corchetes. Y lo mismo acá abajo también. Acá lo mismo. Y aquí lo mismo. Listo. Una mol de hierro pesa 55.85 gramos. Entonces acá nosotros ya obtenemos esa cantidad en moles de hierro. Y acá lo mismo. Una mol de oxígeno pesa 16 gramos de oxígeno. Quiere decir que acá yo ya trasladé los gramos a moles. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Entonces hasta ahí. Yo ya pasé estos gramos de hierro a moles y estos gramos de oxígeno a moles. ¿Listo? Ya como tenemos transformados cada uno de los porcentajes, ya llegamos al paso de las moles. ¿Qué paso sigue? Dividir por el menor de los que está en moles. Listo. ¿Cuál es el número de esos dos? ¿Cuál es el menor número de moles? $1,25 moles. Listo, 1,25 moles. Entonces acá yo pongo, este es el número menor de moles. Entonces, tanto a él mismo como al otro los vamos a dividir en 1,25. Acá yo lo pongo 1 sobre 1,25 y sobre 1,25. ¿A quién? A 1,25 sobre 1,25 y a 1,87 sobre 1,25.
Ahora acá ocurre la siguiente cuestión. Al hacer esa división, en el primer paso nos da 1, pues porque 1,25 sobre 1,25 va a ser 1 siempre. Y en el segundo me va a dar 1,5. Cuando nosotros hacemos esta división, a nosotros no nos deben dar decimales. ¿Por qué? Porque este resultado que yo les estoy encerrando en círculo va a ser el que va a ir, por ejemplo, en una fórmula como el agua, H2O. Nosotros no vamos a ver una fórmula con decimales. ¿Qué quiere decir? H2O 1.5. ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto fórmulas de este estilo? No, señor. O C1.3 H 1.5. No, eso no existe. Entonces, esto que está acá encerrado en el círculo es como los coeficientes que les vamos a poner. Por ejemplo, este 1.25 sobre 1.25 salió del hierro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para el hierro tendría un subíndice de 1 y que 1.87 que viene del oxígeno sobre 1.25 el menor, quiere decir que la fórmula hasta este momento sería la siguiente. Profe, una pregunta. Espera. Fe o 1.5. Esto no existe, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, por esa razón, porque esto no existe, esto que les estoy encerrando acá, esto no existe. Acá les voy a poner que esto tachado, eso no existe. Debo dejar esas cifras, cada una de esas cifras en números enteros. Ahora la cuestión es, profe, ¿yo cómo lo dejo en números enteros? Me voy a enfocar en la cifra que a mí me da el decimal, o sea, en esta. ¿Yo cómo puedo convertir esa cifra en entero? Para convertirla en entero, lo que yo debo hacer es multiplicar por el próximo entero. ¿Cuál sería el próximo entero de 1.5? 2, ¿Cuál? 2. 2, acá está, 2. Y si yo a este lo estoy multiplicando por 2 para no afectar el balance, entonces el de arriba también lo multiplico por 2. Y a multiplicar por 2 el de abajo, ahora sí se me transforma ese 1.5 en un entero que es 3. Y el de arriba pues sigue siendo entero, 2. El 3, como yo les había dicho, va a ser el coeficiente para el oxígeno y el 2 va a ser el subíndice o el coeficiente para el hierro. De tal manera de que la fórmula empírica va a ser hierro 2, Fe2 o 3, oxígeno 3. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién iba a preguntar? Yo, profe, es que ahí es, digamos, en 1.25 sobre 1.25. Bueno, dos pasos siempre hacer el primero por el primero y el primero por el segundo. Siempre así. Siempre dividimos sobre el menor número de moles. Todas estas moles que nos dan ahí, cada una de esas moles, todas y cada una, las dividimos sobre el menor número de moles. Por eso yo lo puse en morado, porque es el menor número de moles y el mismo y el siguiente, y así hubiesen 10,
todos esos 10 elementos los hubiésemos dividido sobre el menor, que en este caso es 1,25. Por eso yo los puse acá otra vez en morado. 1,25, o sea, el mismo 1,25 dividido en 1,25 y 1,87 dividido en el menor, que es 1,25 también. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, bueno. ¿Quedó claro este tema? ¿Estuvo difícil, chicos? Sí quedó claro, profe. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Ya puedo borrar o están tomando apuntes? Profe, tú estás grabando, ¿cierto? Dime si yo lo estoy grabando. Se apagó se le fue la luz, profe. Si acá ya le estoy respondiendo, por eso estoy como un poco callado y le estaba respondiendo. ¿Listo, chicos? ¿Puedo continuar? Sí, señor. Bien. Entonces borro acá la pantalla. ¿Verdad? Y voy a continuar. Acá tenemos otro ejercicio, también de fórmula empírica. Dice, en el laboratorio se comprobó que una sustancia tiene la siguiente composición centesimal. Cuando ustedes les hablen de composiciones centesimales, es los porcentajes. ¿Listo? No se vayan a dejar confundir. Dice 39,56% de carbono, 7,74% de hidrógeno y 52,7% de oxígeno. ¿Listo? Determine la fórmula empírica. Bien. Vamos acá con lo siguiente. Para este ejercicio, entonces, vamos a recordar la metodología que veníamos llevando, el paso a paso. Espérenme, acá esto lo amplío más. Listo. Ahora sí, primer paso. ¿Cómo era el primer paso? Pasar los porcentajes a gramos. Listo, porcentajes a gramos. Entonces quiere decir que como es en carbono 39,56, entonces acá eso quiere decir que van a ser 39,56 gramos de carbono. Como el porcentaje para hidrógeno 7,74, quiere decir que tengo 7,74 gramos de hidrógeno. Y para el oxígeno, como es 52,7%, quiere decir que tenemos esto, 52,7 gramos. Apoyándonos del peso molecular, carbono 12, acá este ya sería otro paso. Para el carbono va a ser 12, para el hidrógeno va a ser 1 y para el oxígeno 16. Entonces nosotros al hacer esa multiplicación, lo que vamos a obtener es para el carbono nos va a dar esta cantidad de moles. 3,296 moles de carbono, 7,74 moles de hidrógeno y 3,293 moles de oxígeno. ¿Listo?
¿Cuál es el menor ahí? Chicos, Oxígeno. listo. Tres La del menor punto- van a ser entonces las del 3.5. oxígeno. Esto. Eso es 3,293. Entonces acá respondiendo a la pregunta que nos había hecho un compañero, todas esas tres cantidades, cada una y todas de esas tres cantidades de moles, las divido en 3,293. Por eso es que acá pongo acá sobre 3,293 sobre 3,293 y sobre 3,293. ¿Listo? Al hacer esa operación, entonces a mí me queda las siguientes cantidades. 1, 2,35 y 1. En ese caso, ¿qué es lo siguiente que yo debería hacer? Chicos, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué pasa con este señor? Se quedó decimal, entonces toca ponerlo Tiene que entero. quedar entero. Listo. Y para que quede entero, ¿yo qué hago? ¿Lo multiplico por quién? Por el próximo entero. Si el primer entero antes de 235 es 2, ¿cuál es el siguiente entero? 3. Entonces, así Tres. mismo, si multiplico a este por 3, entonces a los otros dos también los multiplico por esa misma cantidad. Acá por 3 y acá a este también por 3. ¿Listo? Ya cuando yo hago esto, entonces 2,5 multiplicado, 2,35 multiplicado por 3, ¿cuánto me da? Hagan esa multiplicación. 7. 7. Listo, esto me da 7 para hidrógeno, el de arriba sí 3 para carbono y 3 para oxígeno. Lo que quiere decir que con esos coeficientes yo armo ya la fórmula empírica, o la fórmula mínima. C3, H7 o 3. ¿Sí? Profe, qué pena, es que digamos al multiplicar el 2.35 por 3 da 7.05, pero eso quedaría como 7, ¿cierto? O sea, el 0.5 ahí. Sí, Ah, listo. ahí se Gracias. aproxima, ahí hace la aproximación. Ya muy diferente sería que a mí me diera 7,09, eso ya es 7,1, entonces no me sirvió esa aproximación. ¿Listo? Porque 7,09 es ya 7,1. Entonces me quedaría decimal y nuestro propósito acá no es buscar decimales, es buscar que nos queden enteros. Entonces debemos evitar los decimales. Profe, pero el 5 nos aproxima a 1. Qué pena. No, en ese caso no. Solo para esto, para efectos de esto de fórmula molecular, ¿no? Porque no vayan a decir que uno, el profe nos dijo primero una cosa y después nos dijo otra, porque yo a ustedes les había dicho que después de 5 se aproximaba. Pero eso para las cifras significativas. Para este caso, entonces lo dejamos es así, porque
como está acá, 7.05, es más fácil dejarlo en 7 que dejarlo en 7.1. ¿A ustedes qué les conviene más? ¿Que esto me quede en decimal o que me quede en entero? Entero, profe. Ah, entero, por eso. Entonces ahí sí ya buscamos es conveniencia. Y en el otro aspecto, en el de la calculadora, en el de trabajar con 3 cifras significativas, ahí sí ya toca, después del 5 se aproxima. Pero acá nosotros buscamos es que no nos complique mucho la vida la aproximación. Profe, digamos, ¿qué tal, por ejemplo, de 7,1? No, o sea, siempre tiene que ser entero, entero. Sí. Sí, porque recuerda esto, o sea, tú nunca vas, lo que yo les había dicho, si les da a ustedes, en este caso, la del hidrógeno, 7.1, entonces eso nos hubiese quedado C3H 7.1 O3. ¿Eso se encuentra en algún lado? ¿Esa fórmula? No, señor. Listo. Entonces, por eso es que nosotros buscamos por todas las maneras de que nos quede entero, porque esos subíndices que nosotros estamos viendo que aparecen acá, estos subíndices, este y este, siempre, 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 siempre deben ser enteros. Acá se los voy a poner una flechita acá. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y si hubiera sido, digamos, 7.6, pasaría a ser 8 o qué? En ese caso sí. Enteros. Nunca Profe, gracias. decimales. Profe, ¿nosotros cómo podríamos pasar de la fórmula mínima a la composición centesimal o sea, para devolvernos? ¿Cómo así? Para hallar el porcentaje. Sí, señor. Bueno, eso ya ahorita lo vamos a explicar. Y ahorita explicamos cómo a partir de esta fórmula nosotros vamos a hallar los porcentajes. Pues, bueno, si quieres se lo explico de una vez. ¿Sí? Vamos a hallar CH3, H7O3. Vamos a hallar esa fórmula centesimal. C que C3, H7, O3. Para esto siempre necesitamos que nos den los pesos moleculares de cada uno. Carbono entonces tiene peso molecular de 12 gramos sobre mol. Hidrógeno, 1 gramo sobre mol. Oxígeno, 16 gramos por mol. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el peso molecular de todo este. ¿Cuánto sería? De toda esta molécula. ¿Cuánto sería, chicos? Saquen las calculadoras. No las dejen oxidar. ¿91, profe? 91. Listo. 91 gramos por mol. Bien, entonces para hallar esos porcentajes, yo lo que hago acá es que cada uno,
por ejemplo, para el carbono, yo tomo el 12 gramos sobre mol, y lo divido en el peso molecular de todo el compuesto, 91 gramos sobre mol. Y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da eso? $13.186. 187 puede ser aquí. Gramos sobre mol. ¿Listo? Hidrógeno. Entonces sería 1 sobre 91. ¿Cuánto les da esto? 9100. ¿Cuánto? 1.098. 1.098. $0.99. Uy, no, esto no es gramos sobre mol, esto es porcentaje. Discúlpenme ahí. Uy, se me están yendo las luces. Esto es porcentajes. Y el oxígeno serían 16 sobre 91. ¿Cuánto les da esto? 17,582. 17.582, ¿exacto? Ah, no, y pues más decimales. Pero pues es 4. Ah, listo, sí. 582. Ahora, si nosotros sumamos esto, ¿cuánto nos da? Todos esos tres porcentajes. $31,868. Espera. 31.87. Ah, no, espera que acá se me chispoteó una cosa. Ya vi que fue lo que la embarré. Acá ocurre lo siguiente. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el error? Pero de átomos. Acá faltó nada más y nada menos que esto. Ahora sí. Acá esto sería 36. Acá esto 7. Uy, tremenda chucha, ¿cómo se me va a olvidar eso? 16 por 3. 48. Listo. Acá esto debía haber dado 100.
Esto debió haber dado 100. Esto no va. Esto tampoco va. Esto tampoco va. Y aquí va. Carbono. Viene 36. Viene 7. Y viene 48. Ahora sí, 36 sobre 91 por 100. 39.560. Listo. Por ciento. El siguiente, 7.692. listo, 7.692. Y el siguiente, 52.747. ¿cuánto? 52. .747. Listo. Ahora sí. Sumemos todo eso. Profe, a 99.999. Listo. Eso ya es. Entonces, si nosotros nos vamos allí a ver lo siguiente, a constatar. Miren, 39.56 corresponde al primer porcentaje, ¿cierto? De carbono. ¿Sí o no? 7.69, acá varía un poco, de hidrógeno. Y 52.7 del oxígeno. ¿Ya queda claro cómo nos devolvemos? Señor. ¿Difícil? Que se me está yendo la luz de acá que se me ha olvidado este paso, pero ustedes no van a cometer eso. Entonces por eso lo puse ahí en rojo para que sepan cuál fue la pequeñita embarrada que hubo ahí. ¿Les queda alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Ya No, todo bien? Listo, vamos con lo siguiente. Vamos con la fórmula molecular. La fórmula molecular técnicamente es el mismo procedimiento, solo que a lo último se le agrega ahí un pasito adicional y es lo siguiente, es decir que la fórmula molecular es decir la fórmula empírica por un factor n. Esto viene de esta formulita. ¿Cómo sabemos nosotros el factor n? Pues lo despejamos de acá y nos queda masa de la fórmula molecular dividido en la fórmula en la masa de la fórmula empírica. Ese n debe ser un número entero. ¿Listo? N debe ser entero. Entero. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora sí, vamos a ver qué es eso de ese número entero. ¿De dónde sale?
Tenemos entonces este ejercicio, dice un análisis de nicotina, un compuesto que se encuentra en las hojas de tabaco, indica que tiene el 74% de carbono, 8.65% de hidrógeno y el 17.35% de nitrógeno. Punto seguido. Su masa molecular, siempre les van a dar a ustedes la masa molecular determinada experimentalmente. Entonces, cuando ustedes les den eso, de masa molecular determinada experimentalmente, va a ser esto que veíamos acá, masa de la fórmula molecular. Esto que mencionan acá, esto que aparece acá es esto mismo que les aparece a ustedes acá. A ver, de ese ejercicio entonces, háganlo sin mirar acá. Les doy 5 minutos para que encuentren la fórmula empírica y a ver si ustedes practicando llegan ahí donde estamos en el ejercicio, pero no vayan a mirar. Comencemos a practicar esta parte. ¿Les parece? Les doy 5 minutos para que lo hagan. ¿Listo, chicos? El ejercicio número 7, pero sin mirar. No se autoengañen. Vayan a practicar de una vez porque este es punto fijo de parcial. O suban un profe, qué pena, ¿cuánto pesa el carbono? Profe, 12 gramos.
Profe, ¿me puede dar C10H14N2? ¿Cómo? ¿Me repites? C10H14N2. Ah, pero ya la molecular como tal. Ah, sí, señor. Sí, la fórmula molecular sí da eso. Y la empírica te dio C5H7N, ¿sí? Sí, señor. Listo. ¿Al resto le dio eso? ¿O todavía no han terminado? Bueno, parece que no han terminado. Una esperita, una esperita. Listo, voy a esperar otro ratico. Profe, qué pena una pregunta. ¿Cómo? Profe, una pregunta para cuando uno multiplica por un número para que quede entero el Sí. resultado, ¿cómo es que se debe hacer ahí? Es que se me olvidó esa parte. Bueno, por ejemplo, ¿cuál fue el que te dio decimal? Me dio el C y el H. Me dio decimal. ¿Cuánto te dio qué decimales te dieron? El C me dio 4.977 y el H ¿Profe, se le puede aproximar a 6.981. 5? Ese se puede aproximar a 5, Sí, está muy 4.900. cerca. Sí, Y ese el otro a 7. y el otro 7. Ah, ¿se puede aproximar a 5? Entonces, una pregunta. ¿N en qué Sí. unidades da? ¿Cómo? N. N es un número ¿N adimensional, o en qué sea, unidades da? no tiene unidades. Porque mira que acá estamos, es como si nosotros tuviéramos lo siguiente. Es como tener aquí gramos sobre mol. Sobre gramos sobre mol. ¿Qué ocurre ahí? Se cancela. Entonces, la N queda sin unidades.
¿Cómo alguien dijo algo? Por allá escuchó como a lo lejos. Profe, esa fórmula molecular debe dar un número entero. Y no coloqué atención. Pues bueno. Sí, señor. Ah, bueno, entonces ya acabé. Profe, Dime. me dio C10, H14 y N2. Bueno, entonces vamos a ver. C10, H14 y N2. Sí, eso da. Listo, listo, listo. ¿Ya todos pudieron? Pues yo por mi parte ya acabé. Sí, ¿Qué ya, más? profe. ¿Ya? Sí, señor. Listo. Entonces, ya quedó claro cómo es que se hace. Y ahí lo último que se debe hacer es lo mismo. Hasta acá todo es lo mismo, hasta aquí. Sino que ya, entonces, cada uno de estos coeficientes que nos da acá en esta parte. Por ejemplo, C5 va a ser, vamos a multiplicar esos 5 por 12, que es el peso molecular del carbono. 7 que nos dio acá en hidrógeno, lo vamos a multiplicar por el peso molecular del hidrógeno, que es 1, y
1 del nitrógeno lo multiplicamos por 14, que es el de nitrógeno. Entonces acá tenemos 5 por 12 me da 60, 7 por 1, 7, 14 por 1, 14, para que esto me dé un peso molecular total. Ese peso molecular total va a ser de la fórmula empírica. ¿Listo? Que es 81. Como arriba lo que yo les había indicado nos daban una masa molecular de 162, entonces acá en este paso yo 162 lo divido en esto que me acaba de dar, que es 81, y me va a dar un número entero, que va a ser 2. Ese número entero yo lo voy a multiplicar por a cada uno de estos subíndices, de estos coeficientes de la fórmula empírica. O sea, 2 por los coeficientes de C5H7N, entonces me va a dar a mí como resultado C10, porque 2 por 5, 10, H14, 2 por 7, 14, y N2, 2 por 1, 2. Esa sería la fórmula molecular. ¿Difícil? No, profe. Listo. Bien, chicos, entonces vamos a continuar. Listo. Vamos a lo siguiente, que es composición porcentual. Esto de la composición porcentual es lo que yo ya les había, de lo que yo ya les había hablado aquí. Es esto mismo. Si se dan cuenta, por ejemplo, calcule la composición porcentesimal del ácido sulfúrico, o sea, H2SO4, cuyas masas atómicas son H igual a 1, azufre 32 gramos sobre mol y oxígeno igual a 16. Acá hicimos absolutamente todo lo que hicimos acá. ¿Listo? Cada uno de los pesos atómicos lo multiplicamos por las cantidades. 2 por 1, 2, 31 por 1, 32, 16 por 4, 64, y esto me va a dar un resultado de 98 gramos sobre mol. Ahora entonces, cada una de estas cantidades, al igual que acá, cada una de las cantidades que nos dio aquí, en este caso 36, 7, 48, en este otro caso 2, 32 y 64, miren, 2, 32 y 64, las dividimos en el peso molecular. ¿Listo? En este caso lo dividimos acá todos en 98 y acá los dividimos todos en 91, que es el peso de toda la molécula. Y ahí lo multiplicamos por 100 y sumamos todos esos porcentajes y nos debe dar entre 99 y 100 dicho porcentaje. Y así sacamos la composición porcentual, que es lo mismo que habíamos hecho acá, que es como irnos a la inversa. Es de la fórmula empírica irnos a los porcentajes. ¿Sí quedó clara esa parte, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Listo, excelente. Entonces, nos vamos a ir a esto. Les voy a dejar esto de tarea para que podamos avanzar un poquito más rápido. Calcular la composición porcentual de estos
de estas tres moléculas, de estos tres compuestos. ¿Listo? Espero a que lo anoten. No, profe. Listo, profe. Bueno, listo. Bien, entonces acá vamos a la parte en la que nosotros hablábamos los estados de oxidación. Esos estados de oxidación son los que a nosotros nos van a servir aquí para determinar la estructura de Lewis. Vamos a verlos ahora sí más a profundidad. ¿Listo, chicos? Bien. El número de los estados de oxidación dependen principalmente del grupo que nosotros estemos trabajando. Entonces, ¿cómo así que depende del grupo, profe? Lo que yo les voy a mencionar a continuación es una tendencia, ¿sí? Hay algunas excepciones a lo que yo les voy a decir, entonces presten mucho cuidado. Cuando nosotros vemos que hay elementos que se encuentran ubicados en el grupo 1A, 2A, 3A, lo más probable es que todos sus estados de oxidación, por ejemplo, para el 1A, los estados de oxidación de todos los elementos del grupo 1A va a ser +1. Verifiquen su tabla periódica y díganme si es así o no es así. Sí, profe. Listo. Ahora, para el 2A, verifiquen en todos los elementos que están presentes en el grupo 2A si el estado de oxidación es +2. Sí, señor. ¿Listo? Y ahora, en los elementos del grupo 3A, casi todos van a tener estado de oxidación de +3. ¿Sí o no? A excepción de un solo indisciplinado por ahí que se llama el talio, que tiene 2. ¿Cierto? Todos tienen +3. En el caso del talio tiene 3, pero adicionalmente tiene 1. O sea, todos tienen +3. ¿Ya verificaron? Catalio. Talio es como, por decirlo así, una de esas pequeñas excepciones. Contiene +3, pero adicionalmente el +3 tiene el 1. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Listo. Ahora, vamos a ver una cosa y es que los elementos que trabajan con estado de oxidación par, por lo general pertenecen a grupos pares. ¿Sí? Entonces ya supimos qué era lo que pasa con el 1, el 2 y el 3. Ahora, ¿qué pasa de ahí para arriba? ¿Qué ocurre de ahí para arriba? Entonces, de ahí para arriba, sí ya vamos a ver si son pares o si son impares. O sea, del 4A al grupo 8A. Bueno, 8A no, 6A. En el 8A ya estados de oxidación no decimos que se trabajan. ¿Listo? Eso me había olvidado, se me había olvidado acá decírselo, si es que en el grupo 8A no hay estados de oxidación.
Verifíquenlo en su tabla y miren si tienen estados de oxidación o no. Si los gases nobles tienen estado de oxidación. No, profe. ¿Listo? Bueno. Lo siguiente que vamos a ver entonces, ya sabiendo eso, y se dieron cuenta de que no tiene estado de oxidación el grupo 8A, va a pasar acá lo siguiente. Del grupo 4A en adelante, entonces vamos a ver la siguiente tendencia. Por ejemplo, para el grupo 4A, vemos que van a ir de par en par hasta llegar al número del grupo. ¿Qué quiere decir con eso? De 4 hacia abajo, ¿cuáles son los números pares que encontramos? El más pequeño va a ser 2 y el siguiente va a ser 4. ¿Sí o no? ¿Sí, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Y ahora, para el grupo 6A, pasa lo mismo. Como es un grupo par, va a ocurrir lo mismo. Como es 6A, de 6 para abajo, ¿cuáles son los números pares que encontramos? Pues vamos a encontrar los números pares 2, 4 y vamos a llegar a 6, que es el número del grupo. ¿Listo? Eso van a ser los posibles elementos. Vamos a revisar en el grupo 4A. ¿Esto aplica para todos? Miren en su tabla periódica, todo el grupo 4A, el estado de oxidación. Está entre 2 y 4. Listo. ¿Cuál tiene solamente dos estados de oxidación? Un estado de oxidación. Y litio. ¿Y cuál? Y germanio. Y germanio. Listo. Esos van a ser, como por decirlo así, las excepciones a esta tendencia. Porque todos tienen 2 y 4, la mayoría. ¿Listo? Ahora vamos a ver el grupo 6A. En el grupo 6A, todos tienen 2, 4 y 6. No, señor. Oxígeno solo tiene 2 y Listo. polonio tiene 2 y 4. Y polonio 2 y 4. Listo. Esas son las excepciones a esa tendencia. Esas serían las excepciones. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Bien, ahora vamos con lo siguiente. Vamos a ver qué pasa con los señores que están en un grupo impar. Un grupo impar de 3 en adelante, ¿no? O sea, no incluyo al 3. Vamos a ver que los otros grupos que nos hacen falta va a ser el grupo 5A y el 7A. Vamos a hacer lo mismo, sino que acá ya empezamos a aumentar de impar en impar y de a 2. Entonces, el impar más pequeño, 1. Vamos al siguiente impar, 3. Y vamos al siguiente impar, que ese ya es el que es igual al número del grupo, o sea, 5A. O sea, Profe, a mí 5, bueno, el 5 está en nitrógeno, me aparece de primero es un 2. exacto, ahí ocurre 2, ese 3, tipo, 4 y 5. pero si te das cuenta, el 2 aparece aparte. Aparece 2 más o menos, y ahí sí 3, 4 y Sí, 5. profe. Sí, sí, señor.
Esa es el nitrógeno es uno de los casos bastante especiales para eso. Entonces no se preocupen. Por eso es que yo les estaba mostrando los anteriores grupos donde habían excepciones, para que ustedes las fueran detectando. Y ya más adelante vamos a ver cómo trabajarlas. ¿Listo? Por el momento quiero que se den cuenta de esas excepciones a lo que les estoy diciendo. Bueno, y el resto de elementos, ¿cómo están? Pues el fósforo también tiene 3, 4 y 5, y el otro sí es arsénico, de antimonio y bismuto, tiene 3 y 5. 3 y 5, exacto. Listo. Entonces ya empieza a variar un poquito ahí. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Quiere decir que en este caso, para estos señores del grupo 5A, el +1 no lo tienen en cuenta. ¿Listo? Pero vamos a ver que en el 7A sí aplica eso. Por eso yo no lo quité. Yo simplemente estoy haciendo una tendencia. Las tendencias tienen sus excepciones. Entonces estamos hablando de las excepciones. El grupo 5A todos tienen 3 y 5 menos el fósforo y el nitrógeno. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Ahora veamos si en el grupo 7A aplica eso. Uno, 3, 5 y 7. Solo hay 2 que cumplen con eso, los otros 3 sí tienen diferente. Exactamente. Es diferente ahí el flúor tiene solo un número, que es -1. El cloro, ese sí cumple con los 3, con los 4, 1, 3, 5 y 7. El bromo solamente cumple con 1 y con 5. El yodo cumple con 1, 5 y 7, o sea, el 3 no. Y el astato tiene 1, 3, 5 y 7. O sea que la tendencia se cumple, pero también tiene sus excepciones. Entonces vamos a ver que del grupo 4A al 7A hay ciertos elementos con excepciones. Ya entonces ustedes lo detectaron. Y hago acá una parada porque ustedes normalmente cuando se encuentran con eso, ya en la parte de nomenclatura se asustan. Entonces es preferible que detectemos ahorita esas excepciones y que ustedes ya vayan prevenidos de qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí bien? ¿Quién no entendió? Profe, eso está grabado, ¿cierto? Sí, esto está quedando grabado. Ah, gracias. Listo. Bien. Bueno. Vamos a limpiar acá. Y continuamos. Ahora vamos a hacer balances de los estados de oxidación, ya que sabemos qué son estados de oxidación, cuáles van a ser los tipos más o menos de estados de oxidación a los que nosotros nos vamos a enfrentar o encontrar. Ahora lo que sigue es hacer balances de estados de oxidación. Entonces, ¿cómo hacemos esos balances de estados de oxidación? Los balances de los estados de oxidación, nosotros entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos acá la molécula de la sal. ¿Listo? Por favor, confírmeme en la tabla periódica el estado de oxidación de la sal, o sea, de Na, digo del sodio, va a ser +1. ¿Tienen ahí el +1? Sí, señor. Listo. Y acá el estado de oxidación del cloro va a ser -1. ¿Es así o no es así? Ahí tiene un más o menos, pero ahí tomamos -1. Sí, señor. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Multiplicamos. Lo pongo en un círculo. Multiplicamos el estado de oxidación por el coeficiente o el subíndice que esté acá debajo. Acá no hay nada, entonces eso va a ser 1. Lo mismo, este por el subíndice acá y lo sumamos. ¿Qué quiere decir? O sea, más 1 por 1 me da 1. Y menos 1 por 1 me da menos 1. Hago la suma y esa suma de los estados de oxidación me debe dar 0. Les hago acá una aclaración. Siempre va a haber una parte positiva, o sea, elementos que tengan estados de oxidación positivo, y siempre va a haber un elemento que tenga un estado de oxidación negativo. Acá vemos que está el sodio positivo y el cloro negativo. Esto siempre debe ser así porque debe haber un equilibrio. Lo positivo, restándose con lo negativo, me va a dar 0, me debe dar 0. Bien, entonces ahora vemos acá el otro siguiente ejemplo. Tenemos aquí hidrógeno. Tenemos azufre y tenemos oxígeno. ¿Listo? Entonces las multiplicaciones quedarían de la siguiente manera. Más 1 por 2 da más 2. Pero resulta y pasa que el azufre a nosotros no nos lo están dando, no nos están dando el estado de oxidación, y acá lo que vamos a hacer es determinar cuál es el estado de oxidación con el que el azufre debe trabajar en el ácido sulfúrico. Si tenemos los estados de oxidación de hidrógeno y de oxígeno. Entonces ya tenemos el de hidrógeno y el estado de oxidación del hidrógeno multiplicado por su subíndice, que es 2, me da menos 2. Del azufre no tengo nada. Por eso yo lo pongo acá como X, porque debo hallarlo. Y el del oxígeno, que es menos 2, lo multiplico por su subíndice, que es 4. Menos 2 por 4 me da menos 8. ¿Listo? Entonces, y eso lo igualo a 0. Ahora, lo que hago acá es, como esto es un sistema, una ecuación sencilla, lo que hago es despejar la X. Esta X que yo encerré en el circulito, la despejo. De tal manera que al despejarla me da eso 8 menos 2. Y el resultado de 8 menos 2 pues me va a dar 6. Lo que quiere decir que X va a indicarme el estado de oxidación del azufre. O sea, en este caso va a ser más 6. ¿Listo? ¿Queda entendido cuando nosotros no nos dan uno de los estados de oxidación o no lo conocemos? Sí, señor. Sí, porque es que recordemos acá ¿por qué hacemos eso? Porque para azufre, nosotros vamos a ver que el azufre tiene 3 estados de oxidación, que son más 2, más 4, más 6. ¿Listo? Entonces, esto es para verificar con cuál de esos 3 estados de oxidación yo debo trabajar. Si son 3, ¿cuál es el que hace que a mí este balance de estados de oxidación me cierre? Pues el que me cerró, me ayudó a cerrar fue 6, que fue esto mismo que me dio acá. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Bien, perfecto. El siguiente ejemplo, vendríamos a verlo aquí. Tenemos esta molécula de sodio con el cromo, pero el cromo no sabemos nada, así como en el caso anterior no sabemos nada, y el oxígeno ya sabemos
que es menos 2. Entonces, sencillo. Comenzamos nuevamente a multiplicar. Más 1 por 2 me da más 2. Más. Entonces acá lo que hacemos es 2 por x, que es el subíndice 2 por el estado de oxidación X, que nosotros no sabemos cuál es. ¿Esto para qué es? A ver, ¿cuáles son los estados de oxidación del cromo? 2, 3 y 6. Listo. Tenemos en el cromo más 2, más 3, más 6. Esto que vamos a hacer es para determinar cuál de esos 3 estados de oxidación yo debo elegir. Sí, porque son 3 y ahí me toca, para no echar a pinochazo y no matarme tanto la cabeza, planteo el sistema de ecuaciones. Y por último, entonces acá, menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, por 7, que son los 7 átomos que acá está el oxígeno, me da menos 14. Y lo igualo a 0, así tal cual como en el anterior. Ahora, despejo de aquí 2x. 2x es igual a 14 menos 2. Y ahora sí dejo a la x solita. De tal manera de que a mí x al dejarla solita me va a dar 12 sobre 2, porque 14 menos 2, 12. Y al operar esto, la x me va a dar un valor de 6. Lo que quiere decir que de estos 3 estados de oxidación del cromo, yo debo trabajar con el más 6. ¿Listo? La x es igual a más 6. Aquí más 6. ¿Listo, chicos? ¿Sencillo o no sencillo? Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Listo. Iván dice sí, señor. ¿Quién más? Bien. Vamos con el último ejemplo de esto. El último ejemplo va a ser el del hierro, el azufre y el oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá va a ser un poquito más dispendioso y debemos hacer 2 ecuaciones. ¿Por qué deberíamos plantear 2 ecuaciones? Porque, por ejemplo, para el hierro, yo debo trabajar con más 2 y con más 3. Bueno, esos son los que aparecen en la tabla. Para el azufre aparecen más 6, más 4 y más 2. Entonces, acá se me amplían las posibilidades. Porque en las anteriores, en los ejemplos anteriores, por ejemplo, yo del sodio, acá solo tenía una sola posibilidad. ¿Sí o no? Pero ahora a mí se me incrementan. Ahora tengo que saber del hierro cuál de estos 2 es y del azufre cuál de estos 3 es. ¿Listo? Entonces, para esto, la primera ecuación yo la planteo utilizando este primer número, primer estado de oxidación, más 2. Entonces, si yo supongo aquí, en esta parte, en el hierro, un estado de oxidación, acá ya vemos que planteo este siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, al plantear el sistema de ecuaciones, más 2 por 1 me da más 2. X, puede ser cualquiera de esos 3, ¿por cuántos? Por 1 me da X, menos 2 por 4, menos 8, igual a 0. Entonces acá lo que yo hago, al igual que arriba, despejo la X y veo que X es igual a 8 menos 2, por lo que me va a dar este resultado, X igual a 6, a más 6. Esto quiere decir que esto existe.
¿Listo? Bien, entonces esto me da aquí este estado de oxidación. Ahora vamos a verificar, acá ya con otro color. Vamos a verificar qué pasa si yo trabajo con el estado de oxidación de +3 del hierro. Planteo aquí otro sistema de ecuaciones, que sería este. Ahora me quedo eso ahí. Que sería este. Listo. Que sería este y comienzo a operar. Entonces supuse un 3. 3 por 1, acá +3. Más x y -8. Es lo mismo que acá, simplemente que aquí varía en lugar de 2, va a 3. Y despejo la x, al igual que acá lo que está en el cuadro azul, x es igual a 8 menos 3, y esto me da como resultado +5. La cuestión y la pregunta aquí es, ¿dentro de estos 3 del azufre hay algún +5? No, señor. No, señor. Entonces, por eso es que yo pongo, no existe el estado de oxidación. Como no existe el estado de oxidación cuando yo trabajo con el hierro con +3, acá no me dio, por eso lo voy a poner así, no me dio. Quiere decir que entonces los estados de oxidación que yo voy a trabajar son para el hierro +2 y para el azufre +6 y el oxígeno sí -2. ¿Listo? O sea que aquí esto a mí no me daba una solución real. Bueno, que por qué el 8. El 8 viene de aquí, del oxígeno. El oxígeno, miren la tabla periódica, tiene un estado de oxidación de -2. ¿Cuántos oxígenos hay acá? ¿Cuántos, chicos? 4. 4. 4. Entonces yo multiplico -2 por 4. ¿Cuánto da -2 por 4? Me da -8. Por eso es que ahí sale este -8 y de ahí sale este mismo -8. Es igual. Bueno, listo, Arlene. ¿Queda claro, chicos? Espéreme que tengo acá una llamada. No vayan a... Bueno, listo, chicos. ¿Hasta ahí queda todo claro o hay algo que los ponga a dudar? Por ahora nada, profe. Listo, entonces esto de los estados de oxidación, este balance, lo vamos a utilizar acá para armar la estructura de Lewis. ¿Listo? Y recordemos que esos estados de oxidación me van a ayudar a determinar el número de enlaces que están alrededor de cada elemento. ¿Sí? ¿Qué quería decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, acá, hierro debe tener 2 enlaces, azufre debe tener 6 enlaces y oxígeno debe tener 2 enlaces. Listo, eso para cuando debamos armar estructura de Lewis. ¿Ahora sí? Bueno, chicos, ¿estuvo muy complicado? Bien, entonces, lo que nos queda, vamos acá al calendario. En septiembre, estamos más exactamente acá en 16. Entonces, ¿cuántas clases nos quedan? Nos quedan las clases del lunes, del miércoles, del lunes 28
y del miércoles 30. Nos quedan 4 clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esas 4 clases restantes? Vamos a ver lo de nomenclatura química. Bueno, inorgánica, ¿no? Orgánica no vamos a ver. Y va a ser aplicada en estas funciones: función óxido, peróxidos, ácidos, hidróxidos, hidruros y sales. Vale, chicos, entonces ya estamos, aquí ya llegamos a la mitad de este segundo parcial. Esta otra mitad va a ser sola nomenclatura y para eso es importante que hayan entendido muy bien los estados de oxidación que les acabo yo de enseñar. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bien. Entonces, para no saturarnos y que dijeran esta información, dejamos hasta ahí. Listo, profe, vale. Bueno, listo, Gracias. chicos. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes la clase del día de hoy. Les deseo un muy feliz día, que mi Dios me los bendiga y les envío un fuerte abrazo. Gracias, Profe, profe. que esté bien. Gracias, profe. Chicos, nada, que Gracias, estén profe, buen día. Bueno, buen día. Gracias, profe. Bueno, de nada. Profe, para llenar asistencia. Ya. Ah, la de la clase. Sí, Sí, ya les comparto eso. yo no Esperen, tengo el... no se vayan a salir. Ya como que se salió la mitad. Al Bueno. igual lo manda por el grupo de WhatsApp. Esto, WhatsApp, profe, ¿no? pero Profe, por Telegram, ¿no? Sí, es de Telegram. por Telegram está el enlace para las clases de septiembre, ¿no es? ¿O es cada clase va enviando su merced el... Sí, el mismo, es el mismo de Telegram, es por mes. Es Ah, el que ok, dice ahí control de asistencia, de es el mismo. septiembre. Ah, sí, pues porque yo lo estaba llenando también y de hecho iba a comentarle una cosita, profe, es que a mí se me olvidó llenar el de la clase pasada. No, ahí ya no se puede. Toca es Ahí ya no se puede. clase firmada. Ah, ok, Para la ok. tutoría de hoy, ¿qué era? Hoy póngale ahí tabla periódica. Listo, profe. Listo, chicos, ahora sí. Profe, por igual manera lo puedes volver.